esta vez para los señores estudiantes de primeros de bachillerato. Vamos con el tema sobre progresiones geométricas. Vamos a verificar un momento si se ve. Es visible los resultados del escrito en la pizarra, ¿sí? Progresiones geométricas. Bueno, ya hemos pasado por las progresiones aritméticas y habíamos visto que una progresión aritmética cumple esta propiedad, ¿no? 2, el siguiente término más 3, 5, más 3, 8, etc. Aquí la característica es que la diferencia entre un posterior y un anterior es una constante. La constante en este caso debería ser 8 menos 5, 3, que se verifica con 5 menos 2, 3. La progresión aritmética, al contrario que de la progresión aritmética a la geométrica, comencemos por ejemplo con 3 por 4, 12, por 4, 48, etc. Como al formar la progresión yo utilicé una cantidad fija, 4, 3 por 4, 12, por 4, 48, es la característica para la progresión geométrica. Pero a lo contrario que la progresión aritmética, acá la cantidad constante la llamamos razón, ya no diferencia, razón o cociente. ¿Y por qué decimos razón o cociente? Porque la cantidad constante que yo había multiplicado, 3 por 4, 12, por 4, 48, la puedo obtener de dividir 12 para 3. Y por esa razón, lo más obvio en español, ponerle razón. En inglés, ratio, también cociente, C. En el texto del ministerio utilizan la letra A. No entiendo por qué, pero bueno, después lo podemos reemplazar con las letras que utiliza el ministerio y la formación es la misma. Entonces, la razón se obtiene dividiendo un término posterior, el término posterior para el anterior. Eso es igual a la cantidad constante llamada R y que es característica de una progresión geométrica. Para poder analizar y utilizar esta progresión en problemas que se resuelven en la vida real, es necesario que conozcamos algunos términos. Por ejemplo, vamos a suponer que este es el primer término y lo vamos a numerar así: A sub 0, A sub 1, A sub 2. Sin quitar que cualquiera pueda decir la progresión geométrica 3, 12, 48 términos puede comenzar en A1, A2 y A3 términos. Es cuestión de organizarse matemáticamente para demostrar las fórmulas. Pero como el texto del Ministerio de Educación utiliza esta forma, nosotros vamos a trabajar con esto. Así que, ¿cómo vamos a identificar el término? El primero que comienza, le llamamos término inicial, A sub 0 inicial, es 3. Y si alguien quiere decir, lo podemos llamar A, para quitarnos el índice, porque a veces pelear con los índices es un problema. A. ¿Cómo encuentro el término siguiente? En este caso 12. Hemos tomado 3 y hemos multiplicado una cantidad constante que es L. 3 por 4, 12. Por lo tanto, estamos diciendo que lo que hacemos es al primer término multiplicar la razón. Si queremos encontrar el siguiente término, que ahora lo llamaremos A2, entonces sería 3 por la razón
Pero 3 por 4, que esta es la razón para que vayan recordando y no olviden de dónde sale 4, ¿no? Pongamos aquí 12 dividido entre 3, el resultado es 4. Entonces 3 por 4, 12, y yo estoy en el término 2, que es 48, no corresponde. Pero si le hago al cuadrado, 4 al cuadrado, 16, y por 3, 48. Así que, si me cuadra el término, aquí hemos hecho AR al cuadrado. Y si quiero encontrar el tercero, voy a hacer AR al cubo, y si quiero el cuarto, AR a la quinta, etc. Hemos programado una progresión geométrica en la que nosotros decimos el término enésimo o el término último, L de last, último en inglés, es A a la R elevado a la N potencia. Para los que trabajaron en la vieja guardia, diremos así, los profesores o los que aprendimos, habíamos enumerado como A1, A2, A3, y A1 es 3, que significa A. También primer término. El término A2 sería 3 por la razón. Entonces aquí digo es A por la razón, pero como es el segundo término y la razón está de potencia 1, entonces estoy tomando enésimo. Recuerde que el término general de una sucesión es A sub n. Enésimo menos 1. Y si podemos seguir, nosotros diremos que el último término de una progresión geométrica es igual a R a la n menos 1 para los de la vieja guardia. Pero tenemos que adaptarnos a lo que dice el texto actual. Para nuestros estudiantes, trabajar con esta fórmula no habría problema. Pero si quieren adaptarse a la universidad y a los otros textos, tendrán que buscar esta otra alternativa. Ambas nos llevan a las mismas soluciones. Ahora bien, nosotros queremos hallar una fórmula que me ayude a encontrar la suma de los cuantos términos. Vamos a poner un término más en la progresión. Entonces me pregunto, ¿cuál es el término 3? Para eso aplico la fórmula, ¿no? El último término en L3. L último 3. El tercer término, 1, 2, 3, A3. Usted va a contar 4, pero nosotros nos quedamos en A3. A3 sería 3 por R, que es 4 al cubo. Así que el último término será 64 por 3. 3 por 4, 12. 6 por 3, 18. Y 6, 24. A ver, de nuevo. 64 por 3, 3 por 4, 12. Va 1. Y 3 por 6, 18. Y 1, 19. Nos equivocamos. 192. El último término ha sido 192. Y usted puede encontrar el séptimo, el octavo, el noveno, aplicando la fórmula. Si es que aplicamos la fórmula de acá, nos debería salir lo mismo. L3A sería 3, 4 elevado a la 4 menos 1, potencia 3. Coinciden las potencias y el resultado del último sería 64 por 3, 3 por 4, 12, 3 por 6, 18 y 1, 19. Resultados coincidentes. Es cuestión de adaptarnos a la fórmula. Pero a veces se nos ocurre la necesidad de sumar estos términos. Así que vamos a tratar de descifrar una fórmula que me ayude a la suma. Digo, quiero sumar los términos. La progresión está formada por A sub 0 más A1 más A2 hasta que nosotros sumemos el término A por L a la N. Tenemos la sucesión.
Pero ¿qué pasa si a esta sucesión nosotros le multiplicamos por R a toda la sucesión? Y digo, S por R es igual a A por R más A por R más A por R al cuadrado hasta llegar a A por R a la N más 1. Explicamos el por qué N más 1, porque estamos multiplicando A la R a la N y por R. Este es exponente 1, entonces el resultado es A por R. N más 1 exponentes, N más 1. Ese es el resultado. De ahí sale la cantidad que a veces puede llevarles a confundirse. Bien. Entonces, ahora vamos a hacer una resta. Este término, esta cantidad, le vamos a restar la primera. Es decir, a ese R voy a hacer la resta de menos S es igual a la sucesión A más A por R más A por R al cuadrado hasta A por R a la N. Pero recordemos que como esto es una sucesión, aquí también existe el término A por R a la N. ¿Ok? En esto para que no nos confundamos. Y como estamos haciendo la resta de la segunda, vamos a cambiar de signo. A ver, menos, y quedará menos. Listo. Si es que nosotros hacemos la suma de los términos, me daría SR menos S es igual a menos A, porque no tengo con qué restarlo, más AR menos AR se elimina, AR2 con AR2 se eliminan, aquí se nos ha ido un término de más, ustedes sabrán disculpar, y más AR con menos ARN se nos va, y entonces nos ha quedado aquí más AR a la N más 1, que si nosotros sacamos factor común en ambos miembros, S va a ser igual a R menos 1 y factor común A, haciendo el positivo primero nos dejaría AR a la N más 1 y menos 1, menos A para A, menos 1. Pero queremos solo la suma, así que nuestra fórmula va a ser igual, suma es igual a A por R a la N más 1 menos 1 sobre R menos 1, que es la fórmula para encontrar la suma de una progresión geométrica, con n términos. Si es que hacemos con las letras que tiene el libro del ministerio, no hay problema, porque la suma sería el término primero o el término inicial para comenzar. Ellos le ponen en vez de R la letra D a la N más 1 y menos 1 sobre D menos 1, que es la misma fórmula, pero en vez de hallar la razón o cociente entre el posterior y el anterior, en vez de nombrarle R, le nombraron con la letra D. Y de allí fácilmente nos adaptamos al texto del ministerio. Veamos algunos ejemplos para aplicar esta fórmula, dejándolo como reto al estudiante para que compruebe con esta forma también la misma fórmula. Bien, entonces veamos una progresión geométrica, cómo podemos aplicar para resolver problemas.
nos dan una sucesión en la que el segundo término de la sucesión es 12 y el cuarto término de la sucesión es 48. Dice, ¿cuál es la progresión geométrica? Entonces podríamos nosotros reconstruir a partir de estos dos datos la progresión. ¿Cómo lo hacemos? Como tenemos que el término general de una sucesión es a enésimo es igual a sub 0 por n, o por d que pone en el texto, eso es lo de menos. Entonces, nosotros tenemos que el término A2 es igual a 12. Si aplicamos la fórmula, diríamos entonces que el término A2 será igual a A sub 0 multiplicado por la razón. Y como el A2 es 12, entonces 12 es igual a A sub 0 por la razón. ¿Para qué implica esto? Yo ya puedo encontrar cuál será el término sub 0 o A inicial. Será, este 12 pasa a multiplicar, así que es radio sobre 12. Perdón, hacemos al revés. R pasaría a multiplicar para despejar A y es 12R. Si ya tenemos A inicial, es igual a 12 sobre R. También tenemos que el término A4 es igual a 48. Si A4 es igual a 48, entonces nos daría que 48 es igual a A sub 0 multiplicado por R a la cuarta. Aquí deberíamos poner el cuadrado porque es el término A2. Si despejamos A sub 0 y ya tenemos A sub 0 despejado, podemos A sub 0 reemplazarlo aquí, así que 48 será igual a, el valor que tenemos aquí es 12 sobre R al cuadrado, y esto multiplicaría a R a la cuarta, que es la razón. De este modo vamos a obtener 48 es igual a 12, R cuarta con R2 me deja R cuadrada, 4 menos 2, 2. Si despejamos R, entonces R va a ser igual a 48, como está multiplicando pasa dividiendo, por lo tanto R es igual a 4. Y como es cuadrático, saquemos la raíz cuadrada, por lo tanto R es igual a 2. Y ya tenemos la razón para construir nuestra progresión geométrica. Ahora, como R es igual a 2, veamos cuál es el término inicial. El término inicial está dado en la fórmula. A sub 0 será igual a 12 y dividido para 2 R al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado. Entonces el término inicial de nuestra progresión geométrica será 12, 2 al cuadrado es 4, el primer término nos dará un valor de 12 para 4 a 3. Y una vez planteado el primer término de una progresión geométrica, entonces ya no es difícil formar la progresión. Si comenzamos con A igual a 3 y conocemos que la razón es 2, el siguiente término va a ser A por R, es decir, 3 por 2, 6, y los sucesivos 12, 12 por 2, 24, 24 por 2, 48, etc.
Ya hemos empleado los dos elementos que nos solicitaban y la progresión geométrica queda aplicada. De esa manera hemos podido construir la progresión geométrica a partir de dos términos cualquiera de ellos. Es la manera como podemos aplicar para resolver un problema. De aquí no se olvide, usted puede encontrar cualquier término enésimo de la progresión, así como también encontrar la suma de los términos de esta progresión geométrica, lo cual le dejamos como práctica al estudiante, ya que la fórmula la hemos expuesto ya en el video anterior. Bueno, entonces vamos progresando un poco más con las progresiones geométricas. Ahora tratemos de determinar cuál es la progresión geométrica si es que hemos partido de una progresión definida como progresión sub n es igual a 5 a la menos n. Debemos nosotros encontrar la razón. En el texto la letra D, son lo mismo, razón o D. Y luego construir la progresión geométrica con los 5 primeros términos. ¿Cómo resolvemos el problema? En el anterior hicimos algo similar. Allí nos estaban dando ya dos términos. Lo que vamos a hacer nosotros ahora, encontrar esos dos términos. Entonces supongamos que quiero encontrar el término P sub 2. ¿Cuál sería el término P sub 2? Entonces sería 5 a la menos. Como n vale 2, le reemplazamos. Y ya tenemos el primer término o un término cualquiera. Encontremos asimismo un término cualquiera. Vamos a proponer el término P sub 3, que sea el término 5 a la menos n. Pero queremos el tercer término, debemos reemplazar entonces n con igual a 3. Así que ya tenemos que un término es 5 a la menos 2 y otro término es 5 a la menos 3. Y allí se toca a lo que ya habíamos resuelto en antes. Dos términos conocidos y hallar R para construir la progresión. Entonces, ¿qué es lo que se tiene? Que si el término P sub 2 es igual a sub 0 por R, y como es el término 2, debería ser a R al cuadrado. Pero nosotros conocemos que P sub 2 es 5 a la menos 2, va a ser igual a sub 0 por R a la 2. Si nosotros despejamos A de aquí, nos va a quedar 5 a la menos 2, R pasaría dividiendo, es igual a sub 0. Así que ya tenemos un valor para el valor inicial de nuestra progresión. El valor inicial de nuestra progresión es 5 a la menos 2 sobre R al cuadrado. Si ya conocemos esto y sabemos que el término P sub 3 es 5 a la menos 3, 5 a la menos 3 ha de ser igual a sub 0 multiplicado por R a la 3, ¿verdad? Porque es el tercer término. Siendo así, y nosotros conocemos que A sub 0 es 5 a la menos 2 sobre R, podemos reemplazar en A sub 0 acá. Así que nos queda 5 menos 3 ha de ser igual a nuestro A inicial, que es 5 a la menos 2 sobre R al cuadrado, y esto está multiplicando por R al cubo. Si hacemos las operaciones, simplificando estos términos, 3 menos 2, me queda 1. 5 a la menos 3 será igual a 5 a la menos 2, que multiplica a R. Si despejamos R, en este caso, 5 a la menos 2 pasaría a dividir. 5 a la menos 3
sobre 5 a la menos 2 es igual a R. Ya tenemos la razón. Así que la razón ha sido igual a 5 a la menos 3 dividido para 5 a la menos 2. Si escribo la misma base y resto los exponentes, sería 5 menos 2. Así que nuestra razón será igual a 5 a la menos 3 menos por menos más 1. Nuestra razón es igual a 5 a la menos 2. Ya tenemos el primer término, tenemos la razón. Saquemos en concreto cuánto vale A sub 0. Entonces, A sub 0 ha sido igual a 5 a la menos 2 dividido entre R al cuadrado, pero R es igual a 5, perdón, aquí está, menos por menos más 2, esto sería menos 1, ¿no? Sobre 5 a la menos 1, y como tenemos R cuadrado, hay que ponerlo R cuadrado. Así que A sub 0 será igual a 5 a la menos 2 sobre 5 a la menos 2. La misma cantidad para la misma cantidad, entonces A sub 0 es 1. Ese sería el término inicial de nuestra progresión geométrica. Si comenzamos en 1, entonces el segundo término va a ser 1 por la razón. Y la razón es 5 a la menos 1. Es decir, seguimos con nuestra progresión 1, 1/5. Y si seguimos con la progresión, el siguiente término va a ser 1 sobre 25. Entonces les hemos dado A sub 0, A sub 1 y A sub 2. Nosotros propusimos que nuestro A sub 2 sea 5 a la menos 2, que es igual a 1 sobre 25, ya saben, ¿no es cierto? 5 al cuadrado es 25, como está exponente negativo, lo invertimos. Estamos coincidiendo. Y habíamos propuesto que el término 3 sea 5 a la menos 3, 1 sobre 125. Es la manera como reconstruimos los 1, 2, 3, 4, y entonces nos faltaría el siguiente término, que sería 1 sobre 625. ¿Verdad? Hemos reconstruido los 5 primeros términos. Cualquier duda, preguntas al comentario de YouTube.